puedo empezar, Geo, estoy bien emocionado. Es que este libro, esta película, para mí es como si fuera show and tell en primaria. Y digo en primaria porque a una edad en la que uno está emocionado de hablar de lo que le gusta y de lo que no puede hablar con mucha gente, porque la verdad, como que ni siquiera es porque no le gusta a la gente, Doctor Shivago, que es de lo que vamos a Ajá. hablar, sino que como que lo ven muy distante. Mucha gente dice así, ay, el libro está muy largo, la película está muy larga y es muy vieja y no va a pasar, o sea, no, no, eso no es para mí. Y yo tengo una gran pasión por este libro y esta película, entonces me emociona mucho que hayas visto la película y que quieras platicar al respecto. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Verdad? Si me hubieras dicho, lee el libro, probablemente te hubiera dicho que no. Tengo que confesar que menté un par de madres viendo la película, Sí, quiero saber qué opinaste. pero digamos que dije, va, vamos a ver esto, vamos a platicar de esto y pues demos la bienvenida al episodio de Doctor Shivago. Sí, siento que la verdad, yo desde que tuvimos la idea de hacer este podcast, yo dije, vamos a tener que hablar de Doctor Shivago. Voy a ver cómo le vendo la idea a Geo porque yo creo que no va a querer, o sea, no sé. Y dije, seguro se va a nos vamos a tardar, ¿no? Vamos a tardar hasta decir que el tercer año que lo estemos haciendo ya va a ser como, ya podemos hablar de Doctor Shivago. Y no, de repente fue como, oye, se dio. Sí, Entonces, además tenemos que confesar que es mi culpa, que yo fui la que dije, no, 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 de una vez vamos hablando de Doctor Shivago, o sea, esto necesita ser abordado. y yo dije, llevo años preparándome para este momento en el que alguien me dijo, tenemos que hablar de Doctor Shivago. Y yo estoy muy preparado. Entonces, a ver, primero que nada, me interesa muchísimo. Tú no leíste el libro, ¿verdad? No, No, nunca el has libro no tenido, lo he leído. y nunca has tenido la inclinación de leerlo, así de, porque siento que yo muchos años sí tuve esa presión, como ay, es que es un libro muy importante y no lo he leído, ¿no? Eso. Bueno, voy a confesarme aquí con el padre Frank, y que mi muy impopular opinión, pero a mí los rusos me cuestan. Y sí he leído Sí. a Tolstoy y sí he leído a Dostoyevsky, Ujú. pero los rusos y yo tenemos una relación complicada, porque existen cosas como la muerte de Iván Ilich que yo amo con todo mi corazón, Es un buen libro amo. ese. Sí, o Me sea, encanta, sí. pero Ana Karenina fue te juro que sí llegué con una amiga a decirle, tú me dijiste que este libro era bueno. ¿Por qué me dijiste que este libro era bueno? Me sentí traicionada. Entonces, Sí. digamos que no, nunca tuve ninguna presión por leer Doctor Shivago. Sinceramente, pues no sabía primero que había un libro. Ujú, Porque mi acercamiento tanto a la literatura como al cine clásico ha sido despacito. Sí me ujú. interesa, pero como que voy, pues lo que se va pudiendo es lo que se va conociendo. Y pues Sí, este ¿verdad? poco. Siento que nunca me has así recomendado libros muy viejos, propiamente. No es lo mío, no sé si es porque en mi familia mi hermano mayor ama la literatura griega, o sea, Ujú. ama esas cosas. Entonces no sé si lo dejé de lado como, ay, no, esa personalidad no me toca, ¿no? O sea, como gracias. Como hermano menor dijiste, bueno, evidentemente eso no es lo que me va a gustar a mí, ¿no? Puede ser. Sí. Y la infancia que a mí me tocó en Culiacán, Ujú. en los Ajá. ochentas, no había cine clásico. Yo empecé a Ajá. conocer el cine más de arte o más que tuviera alguna presencia en la historia del cine, pues la verdad, ya en la universidad. Ujú. Ya conocer Ciudadano Kane, Casablanca, esas cosas ya las conocí hasta los 18, 19 años. Pues yo más o menos también, ¿eh? Mi infancia fue en los noventas en Culiacán también y no era la meca del cine y la cultura que uno pensaría, ¿no? Sí. Ya quisiera yo. Ya, sí, o sea, digo, no quiero que suene como que yo soy de esta gente que dice, uff, es que la literatura rusa es lo más, ¿no? Yo me he leído a todos los rusos, claro que no, ¿eh? O sea, yo he leído La muerte de Iván Ilich, leí El maestro y Margarita, que también me encanta, pero me encanta de una forma que estoy consciente de que no puede ser adaptado al cine. Y de hecho tiene una adaptación que es una serie, pero Ok. está muy seria, muy rara, porque como que no le dieron el tono, no sé. Ana Karenina nunca lo he leído. Nunca he tenido así la presión. Cuando estaba en la universidad, hubo gente que me decía que tenía que leer Los Hermanos Karamazov y lo Ujú. intenté y no lo logré. Se me hacía muy aburrido al principio y dije, no.
Y Doctor Shivago como que por alguna razón yo estaba consciente del libro porque en mi clase de comunicación en la universidad Ajá, nos platicaron la historia, no la historia de la novela, o sea, no su trama, sino la historia de la publicación del libro, que era como, ok. ubicas la historia que es del premio Nobel, ¿no? Que fue censurado y que lo sacaron a escondidas hasta Italia y Sí, todo o sea, de eso. que lo sometió a una revista y en la revista le Ajá. dijeron que esa cosa era completamente antipatriótica, que cómo se Imposible de atrevía, publicar. Ajá. ajá, y pues que lo tuvo que sacar casi de contrabando hasta Italia para que en Italia se lo publicaran. Y que en Sí, realidad el autor estaba a favor de la revolución y el autor decía, bueno, me está diciendo que esto es impublicable y es antipatriótico, bueno, pues no era mi intención, perdón, pero hubo gente relacionada con la Embajada de Estados Unidos en Moscú que dijeron, es que este libro va a ser la principal herramienta de propaganda gringa, no rusa. Esto tiene que salir, esto tiene que saberse, ¿no? Y ellos fueron los que lo ah, sacaron de contrabando en una valija diplomática a Italia y lo tradujeron en friega a inglés para publicarlo, para que los gringos vieran los estragos de la Revolución Rusa. Y eso fue el origen de que sea un libro prominente, pero en Estados Unidos. es que fíjate, yo conocía el pedacito ese de que no se le habían aceptado, de que él se Ajá, había ido, pero no sabía la intervención de la diplomacia gringa. Pero eso me tiene mucho sentido, porque fíjate que sí, una de las primeras cosas que yo sentí viendo esa película es, esta es una película de propaganda, pero gringa. lo es, exacto. Sí, y de hecho, una de las cosas que creo que mucha gente no se da cuenta cuando escoge leer Doctor Shivago es que la versión en inglés está aburridísima y está bien, o sea, voy a decir mal traducido, no porque yo sepa ruso, sino porque cuando uno lo lee en inglés es Ajá, difícil de seguir, es genuinamente aburrido, difícil de seguir, las ideas como que no conectan, algunas cosas, sobre todo en las ediciones más antiguas, no las tradujeron para que tuvieran sentido en inglés, como por ejemplo los nombres rusos, ajá, que en el libro el mismo personaje tiene muchos apodos, que todos los apodos son predefinidos, ¿no? De que Yuri sí, Chivago es Yurochka, es Yura, es así, le dicen de muchas maneras. Pues en la versión en inglés como que no lograron traducir eso y entonces no queda claro así en el contexto de quién están hablando, no lo explican, es genuinamente difícil. Y entonces, cuando yo intenté leerla en inglés, no no, entendí. Pero luego resulta que la versión en español fue traducida directamente de la versión del ruso, italiana, del no de la italiano. italiana, porque se Ok. tradujo italiano del ruso y luego la versión en español del italiano. Pero la versión en italiano y la versión en ruso frecuentemente son versiones anotadas y Mm, aparte sí enfatizan muchísimo como el romanticismo que el autor quería ponerle a la historia, porque Yuri Chivago es un poeta, o sea, es un cursi romántico a todo lo que da. Y eso en la versión en inglés se les escapó completamente. La película, por ejemplo, para mí tiene unas cosas Ujú. maravillosas, unos planos Ay, largos sí. maravillosos que dices, o sea, a este día creo yo que es algo que vale la pena estudiar para el que le interesa la cinematografía. Ujú, O sea, tiene unos encuadres, unas tomas muy bonitas. Me llamó ujú. mucho la atención saber que fue grabada en España, porque pues obvio no podían Sí. entrar a Rusia. Y la dictadura de Franco que estaba a favor de que hicieran la propaganda gringa en España, ¿no? Eso fue, Claro. sí, así, por favor, vengan a hacer esta obra en contra del comunismo, ¿no? No olvidemos que los comunistas estaban a favor de la República que Franco Ajá, derrotó. Entonces, pues, sí, awkward. así, pequeño detalle, ¿no? Así, es Ujú. como te ayuda a vengarte de tu ex, ¿no? Más o menos. Sí, no, y aparte la producción de la película tiene un compromiso con la belleza que hasta dañó físicamente a los actores, o sea, porque Ujú. no sé si viste lo de la nieve artificial que usaron, No, que eso no sé. eran los sobrantes de una mina de mármol que se usó porque era suficientemente visible y reflexivo para que se viera en la cámara, Ajá, pero lo suficientemente barato para como solo echar muchísimo así en la ajá, toma, en el pero set, la o gente sea. lo estaba respirando y entonces tuvieron afectaciones en los pulmones y todo, y es un método es un efecto especial que después se prohibió, porque se ve, y en la película se ve hermoso, ¿no? Uno ve la nieve en Doctor Sí. Zhivago que no se derrite y dices, wow, o sea, esto está muy lejos del edredón blanco que ponen en el piso en Gilmore Girls, ¿no? Y es que sí, es una película bellísima, ¿a poco no?
Creo que visualmente es Sí, bellísima. sí, sí, sí. Pero mira, me voy a atrever a decirlo sin haber leído el libro, así, a ojo de buen Ujú. cubero, es una mala adaptación. Bueno, ahorita hay que platicar más de la película y después entramos más en detalle acerca del libro, porque sí, eso es un debate, ¿eh? Sí, digo, o sea, leí algunas opiniones originales de las personas que hicieron reseñas en el Ajá. 65, bueno, sí, 65 o 66, porque sale en Ujú, diciembre del 65. Y sí, hay un debate, ¿no? Hay los que la aman y hay también los que la critican. Y mi crítica tiene que ver con la adaptación en cuestión de trama. El narrador, que es el medio hermano del doctor Zhivago, ujú, me parece que le da un toque especial, ujú, porque además de todo, al menos en la película, y ya me dirás tú ahorita si es el mismo narrador en el libro, ujú, pero en la película es padre tener un narrador personaje porque sabes que es un narrador subjetivo. Está contando la historia de Yuri Shivago como él, su medio hermano, que no crecieron juntos, que ujú, le tiene afecto más no amor, que es él el que te está contando la historia, ¿no? Entonces tú no conoces la historia de Yuri Shivago, nosotros conocemos la historia que su hermano nos quiso contar. Entonces, ujú. ¿en el libro es así? No, en el libro eso es completamente diferente. El libro en realidad es difícil de resumir porque tú como escritora bien lo sabrás. Hay Ujú. libros que son como una casita, hay libros que son como un departamento y hay libros que son como una catedral, ¿no? Este libro es como una catedral. La Este es un trama. fraccionamiento, ¿no? Sí, o sea, es genuinamente, o sea, son aproximadamente desde los años 1910 hasta los años 1940, siguiendo la vida de aproximadamente 7 personajes, Wow. de prácticamente desde la infancia hasta la mediana edad. Y aparte, o sea, es la historia personal de los personajes y además los procesos históricos que incluyen la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Unión Soviética, o sea, esas cosas están en paralelo para muchísimos personajes. Entonces, en la novela no hay un narrador. Bueno, o sea, hay un narrador que va diciendo lo que le pasa a cada uno de los personajes, pero es un narrador así, ¿cómo se dice? Omnisciente. Omnisciente. Sí te especifica en el narrador como la perspectiva de cada quien y te dice así como, Lara hizo esto porque no sabía nada de la vida, ¿no? Mm, O sea, sí, ujú. sí te dice cosas así. Lo del hermano y la hija se lo inventaron completamente para la película. Creo que como una forma de amarrar un poquito esta cosa gigantesca de la trama del libro, ¿no? Como para que Ujú. sí haya una persona que te diga, bueno, a ver, lo que está pasando es esto y la razón por la que a ti te tienen que importar en las próximas 3 horas es esta, es esta. Si tomemos un minuto, ¿verdad? Para Sí, recordar que son 3 horas y cachito. sí, o sea, está larga y de hecho esa es una de las razones por las que hay gente que dice que es una adaptación bastante fidedigna dentro de lo que cabe. Prácticamente no le cortan personajes, así tramas, así aceleran algunas cosas. Hay una esposa de Yuri Shivago que no mencionan en la película y en el libro sí, Ok. pero que incluso en el libro es muy breve, que dicen así como, ay, sí, en esa época se volvió a casar y no dicen muchos detalles, pues eso no sale, por ejemplo, pero fuera de eso, la verdad la historia sí está reflejada. Creo que mi problema principal es con los personajes. Ujú, Creo que se da por sentado cosas que a lo mejor están en el libro, o sea, es la impresión con la que me quedo sin haber leído el libro, pero habiendo visto la película. ujú, Por ejemplo, al principio, cuando vemos la conducta de Lara, uno no ujú, sabe si la chica es interesada, ujú. tonta, inocente, todas las anteriores. O sea, no quedan claras motivaciones de los personajes. Y yo entiendo que no me van a decir muchas cosas y está bien, pero hay otras donde algo de ayuda, por favor, yo necesito saber, Sí. o sea, a ver, con esta güera, ¿tengo que empatizar? ¿No tengo que empatizar? ¿Qué es esto? Me hace muchísimo ruido que es una historia de amor con la amante. Sí. O sea, y Eso ponle está que sí. sobreenfatizado en la película, eso Ajá, y sí. la película está como muy, y yo nada más, pero aparte, cero remordimiento, al menos en la película, Ujú. pero el hombre muy orgulloso hace sus poemas de Lara y no que no, o sea, ¿cómo te diré? No es que yo crea que eso es imposible, me queda claro que es Ujú. posible, pero como que en la ficción uno espera cierta lógica y Sí. congruencia. No, bueno, una cosa que mencionaste se me hace muy importante, que es que Julie Christie, la actriz que interpreta a Lara,
Ajá, tiene esto que ahora nos referiríamos como, tiene una cara que sabes que sabe que es Starbucks. O sea, el caso de ella no, porque son los 60, pero es ajá. como una actriz muy moderna, ¿no? Como para el contexto de la película. Es como su apariencia, no, no, o sea, no su apariencia física, sino la forma en la que está arreglada, la forma en la que se mueve, ella te da Sí. modernidad, ¿no? Entonces, Bueno, además de que es preciosa, ¿no? Eso sí es es definitivo, o guapísima. sea, Y una cosa que no transmite es que al principio de la historia, Lara tiene como 13 14 años. ok, aquí sí te van a entender que tiene 17. Sí, está bastante más niña y de hecho por eso es más como perturbador que Komarovsky dice así como, ay, ya me gustó y que no sé qué, y que la quiere llevar a bailes y que su mamá le dice, sí, sí, ve con el señor, ¿no? O sea, es más Ándale. perturbador. Y en la Ajá. película como que queda muy así, una línea muy delgada entre la mamá la mandó o la mamá está Ujú. realmente triste o qué onda, qué está pasando aquí. No, siento que quizás las personas involucradas en el proyecto conocían tan bien la historia que Sí. esos pequeños detalles no les parecieron relevantes cuando a uno, o sea, imagínate un espectador como yo que te acerca sin Ujú. conocimiento previo, pues sí necesitas algunas claves que no requieren mucho, o sea, que Ujú. de repente con algo de música, con un encuadre, con un Ajá. guiño, con algo pequeñito que en los mismos segundos que dura la escena pudiéramos incluir, nos daría mayor información. Eso es algo que a mí me hubiera hecho falta, por ejemplo, sobre todo en el planteamiento de la historia. Y hablando de música, ¿a ti te sonó conocida la cancioncita de Lara? Totalmente, o sea, no es un vals. Sí, creo, yo no sabía eso. Yo la conocía como la canción de mi simpatía. En mi, en mi- que en mi simpatía Sandra Bullock toca esa cancioncita con las copas de Con las agua. copas de Ajá. agua, Y para sí. mí, y yo había visto en los créditos de mi simpatía que decía Lara's Theme y yo pensaba como, "Ah, quién sabe qué será eso". Y en una Ajá. ocasión mi mamá me dijo como, no, es el vals de todas las quinceañeras, ¿no? Esa Sí. cancioncita es súper famosa. Y yo así de, pues no me habrán invitado suficientes 15 años clásicos porque no, yo ni idea. Sí, las quinceañeras en mi época bailaban, no sé, Cristina Aguilera o algo así. Pues mira, no que yo sepa gran cosa de los 15 años, porque tampoco fui a tantos, pero sí, sí me quedé con la idea de que ese era un vals que yo había escuchado muchas veces. Ujú. Y la verdad me desconcentraba mucho porque, no, porque o sea, en el contexto en el que yo lo conocí tiene cero, cero connotación romántica, Ajá. intensa. Entonces, como que de repente escuchar esa música me sacaba del suspension of disbelief, no me sacaba del contrato mimético y me regresaba a la realidad, haz de cuenta. Decías, ah, es cierto, estoy en la Revolución Rusa, espera. Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Y del personaje de Yuri Shivago, qué opinaste? Eso me interesa. Fíjate que es otro que yo también siento que le hizo falta desarrollo y que por alguna Ujú. razón yo siento que en el libro está mejor. Me quedo con esa idea. Mira, Ujú. lo que yo observo es que hay pinceladas, pero no está estructurado completamente en el Ujú. sentido de que ahorita que decías al principio, este hombre es un poeta y ve la vida con la sensibilidad y la cursilería de un poeta. Y en el momento en el que tú me dices eso, a mí me hacen clic muchas cosas de lo que estaba observando que no me había terminado de hacer clic. Sí mencionan que es un poeta, pero a la vez en otras escenas lo hacen ver como un hombre muy práctico. O sea, cuando Sí. su profesor le dice, vente, ayúdame con esta mujer que se quiso quitar la vida, el chavo va y muy, él asunta, ¿no? Él se concentra en lo que va a hacer, muy, muy práctico. Entonces no me quedaba claro eso. Creo que lo que me encanta como personaje es cómo nos muestra la ambigüedad que podemos sentir ante las cosas que presenciamos en nuestra vida y que más Ujú. adelante esas cosas se van a conocer como un evento histórico. Esa Sí. parte a mí me parece muy interesante. Leí de que una de las críticas que se le hizo a la película en su momento era que trivializaba la Revolución Rusa y yo pienso que todo lo contrario. O sea, Ujú. yo no estoy de acuerdo con esa crítica, yo pienso que al contrario, que la humaniza, o sea, que la baja de los libros, o sea, de hecho Ujú. yo comentaba, vi la película con mi esposo y yo comentaba con él y le decía yo, es que en los libros, le digo, eso en los libros solo dice, ¿No? había los bolcheviques y los mencheviques, pero los Ujú. bolcheviques fueron mayoría. Y así, vuelta de página. Sí.
Mientras que en la película te muestran, pues no, hay una guerra civil rusa para definir qué es lo que va a suceder, por ejemplo. O cosas como, sí, la gente tenía hambre, entonces por lo tanto derrocaron al zar. Ujú. Pero una de las escenas del principio donde hay esta manifestación pacífica y luego salen los soldados Sí. del zar es muy impresionante. Entonces, a mí no me parece que romantiza, me parece que humaniza. O sea, me encanta, bueno, no que me encante porque no me encanta ver sangre, pero sí me Ujú. gusta mucho el que me muestres lo que la gente vivió. Porque si, bueno, ¿será que nosotros al haber estudiado relaciones internacionales, pues leímos muchos recuentos históricos Sí. y los recuentos históricos son fríos? Y cuando aquí me lo muestras que las mujeres tuvieron que ingeniárselas para que su papá burgués no metiera la Ujú. pata y no lo fuera a matar el nuevo oficial ruso, Ujú. a mí eso no me parece trivial, me parece humano, me parece genial. O sea, a mí me gusta que me muestren la cotidianidad. Entonces, yo Sí. en eso no tengo nada que decir, esa parte me encantó y Yuri lo que me hace ruido es eso, te digo, esa sensibilidad que en la película como que se prende y que se apaga, ¿no? Estoy en la guerra y estoy con Lara, entonces yo la amo y o sea, estamos juntos todo el tiempo, pero bueno, pues ya se va, ¿verdad? Adiós, Lara, yo me voy con mi mujer. O sea, como Ujú. muy superficial a ratos. Esa parte me hace ruido, pero me quedo con la duda. Bueno, ¿eso es algo intencional del autor o fue algo que salió con la edición de la película? ¿Tú qué dirías? No, sí, eso creo, de hecho creo que sí es algo intencional. Esa crítica de que trivializa la Revolución Rusa en realidad es una crítica de la gente que está como más del lado soviético, Mm, porque ellos son los que dicen que reducir el proceso histórico de la Revolución Rusa, y ni siquiera de la Revolución Rusa, sino ya si uno es comunista, pues el proceso histórico del comunismo a la experiencia de una persona, eso dentro de esa perspectiva, no, eso es lo que no tiene sentido porque el proceso histórico es tan grande y tan importante que decir, ay, pero es que esta persona pues le quitaron su cuarto en su casa y solo se quedó con su balalaica, pobrecito. Ellos son los que dirían, es que esto está trivializando la importancia de este proceso. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. A mí lo que me encanta de la historia en el libro y en la película es cómo te muestra la carga moral de lo que está sucediendo y cómo, sobre todo, cómo las protestas y las guerras no son todas iguales. Eso a mí me ujú, encanta. Me encanta cómo en la película y en el libro un poco más, pero en la película puedes ver que cuando están, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial y que ahí están juntos el doctor Chivago y Lara, y que ella es ujú, enfermera y él es médico, y como que la Primera Guerra Mundial, pues es algo de lo que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Es ujú, algo que está sucediendo y que, bueno, les toca participar y pues hacen lo que les toca, están esperando como el cargamento de víveres de la princesa Tatiana, o sea, están así como hablando de la familia imperial y dicen así como, no, pues es que la política es muy importante y aquí estamos, ¿no? En este ujú. conflicto, está muy pesado, pero está muy feo aquí, pero pues bueno, o sea, ¿cómo le hacemos? Y en ese contexto sí pueden decir, es que si por mí fuera ya que se acabe la guerra, ¿no? O sea, esto no estoy de acuerdo. Pero después, cuando es la Revolución Rusa, cuando trata Yuri Shivago de tener la misma discusión y decir, a ver, ¿quién aquí está de acuerdo con que se les dé de comer a los pobres? La gente le dice así como, obviamente estamos de acuerdo con que les den de comer a los pobres, obviamente estamos de acuerdo con que se reconozcan los derechos de los trabajadores. ¿Acaso tú no estás de acuerdo con eso? O sea, estás consciente de que estamos hablando de cosas diferentes y él lo que tiene sí en la película y más en el libro es que sí tiene estas dos facetas que tú dices, que tiene esta parte como del deber que yo identificaría más como con el orden conservador de antes de la revolución, que es como su Mm, parte médica, ¿no? La parte en la que sabe que es pequeño burgués y sabe que le toca trabajar porque pues no es príncipe, pero tampoco es obrero y que parte de su trabajo es ayudar a la gente, entonces dentro de ayudar a la gente pues no puede clavarse, ¿no? Si es así de, pues no puedes llorar como médico, no puedes llorarle a cada paciente, entonces sí tiene esta faceta de decir, bueno, lo que me toca, el deber, ¿no? Lo que está predefinido como mi rol en esta sociedad, pero también tiene la parte romántica que en el orden conservador lo perjudica, porque sí es el médico que le lloraría a todos los pacientes, sí es el médico que ve a la hija de la señora que está deprimida y que dice, ay, a ver cómo le ayudo, ¿no? A ver qué pasa qué pasa con esta familia de migrantes. Y que después, cuando están ya en la Revolución Rusa, él es la persona que dice así de,
pero es que viva la laica, ¿por qué me la quitan? Y que los comunistas le dicen, hay cosas más importantes, ¿no? Aquí tenemos, hay cosas más prácticas de las que tendríamos que ocuparnos, ¿no? Creo que eso es tal vez difícil identificarlo para gente como nosotros, porque creo que en México al menos tenemos un sesgo muy liberal en estas cosas. Una cosa que a mí me impactó muchísimo cuando leí Doctor Zhivago era cómo hablamos muy diferente de la Revolución Mexicana, de lo que hablan Ajá. de la Revolución Rusa, ¿no? A ver, elabora. Siento que en la Revolución Mexicana lo que nos enseñan a nosotros está completamente ideologizado, Sí. evidentemente, pero creo que no nos hablan de las implicaciones como en cuanto al cambio de sistema que hubo por la revolución, ¿no? Creo que nos Ya. hablan más del cambio político, obviamente, nos dicen así como había una dictadura y después, entre comillas, ya no la hubo. Había un presidente que se reelegía, ahora ya no se reelige, ¿no? Como cosas muy procedimentales que tienen que ver con los políticos y del poder ejecutivo específicamente, pero cosas como el reparto agrario, al menos en mi infancia, dejaron de enfatizarse completamente. Cosas como la esclavitud ya ni siquiera se enseñan en historia, o sea, eso ya pasó a otro capítulo de ideologización en este país. Y pues yo al pensar porque en alguna ocasión hablando con una compañera rusa en la universidad, me acuerdo que me decía, bueno, pero es que en México también hubo una revolución, entonces la revolución rusa debe ser completamente identificable para ustedes, ¿no? Debería ser muy familiar ese cambio de sistema, ¿no? Y yo pensaba así como, pues no, ¿eh? O sea, siento que no Es tanto. que, no, exacto, no tanto. Mira, me hiciste recordar, hay una anécdota familiar de que al abuelo de mi mamá, pues ese era un chavo que nació en una familia que tenía dinero, pero él era el más chiquito. Entonces, el reparto agrario hace que él se quede sin nada. O Ujú, sea, a él es el que le toca que le quiten para darle a las otras personas, ¿no? ujú, Entonces, como que tengo ese contexto familiar y tengo pues el sesgo de que la parte de la historia que yo estudio pues es la historia de la vida cotidiana. ujú, Pero estoy muy de acuerdo contigo que la manera en la que tratamos de esto es diferente, pero además ujú. sí creo que el cambio, aunque existe, no es tan profundo. Digamos que cambió ese pequeño aspecto, pero no sacamos a nadie de su casa, pero Sí, no. esas son las cosas que a mí se me hacen impactantes porque la profundidad del cambio de sistema que hace que Yuri Chivago se deprima, creo que Sí, esa es la parte más empática de la historia y creo que esa es la parte que se usó como propaganda, ¿no? Ese tal vez no era el objetivo de Boris Pasternak, pero en Estados Unidos sí fue, tú gringo, ¿cómo te sentirías si llega la gente exacto. pobre a vivir a tu casa y te quita tu instrumento y obliga a tu papá a no tener su puro? Esa parte, como tú dices, de la vida cotidiana, que es muchísimo más dramática, es la que es impactante en la historia. Eso a mí me mueve muchísimo cada vez que veo la película. La he visto varias veces, a mí sí me gusta mucho. Y en el libro es muchísimo más, es que no sé si es la palabra es ambiguo porque sucede desde la perspectiva de Yuri Shivago y gran parte de la historia él no entiende lo que está sucediendo. Como que él no cacha y como que les hace caso sobre todo a las mujeres en su vida Ajá. y ahí más o menos anda navegando y le dicen así como, pero es que tú eres el hombre, a ti te toca X, Y, Z. Y él dice, ah, bueno, vamos. Y al Ok. final lo que queda y que a mí una de las cosas que se me hace impresionante de que se ha usado como propaganda es que eso implica una gran malinterpretación del personaje de Yuri Shivago, porque él no es un héroe. Esto es más trágico que heroico. O sea, en el libro, él es un personaje que acaba completamente destruido física, emocional, psicológicamente, espiritualmente incluso. Pierde absolutamente todo, pierde a su familia, pierde sus cosas, pierde su pasión, pierde su profesión, pierde, no hay nada que no pierda y hasta el último respiro no se da cuenta de que el De que está problema es perdiendo él, la vida. de que está perdiendo todo y de que el problema es él, ¿no? De que podría tener un instinto de autopreservación y como tomar decisiones diferentes y no le cae el 20 y no hay, en el libro no hay esa romantización de decir, míralo, murió firme en sus ideales, ¿no? Que es un poco, en la película tiene un poco de eso, ¿no? En el libro no, en el libro es más bien, miren este patético que nomás no agarró la onda por estar ensimismado. Eso se me hace a mí muy interesante. Pues es que, o sea, visto así,
pues sí adquiere otra, o sea, otro cariz, otro tinte, Ujú. otra interpretación. Sigo insistiendo que a la película le falta marcar ciertas cosas y Sí. pues pensándolo, queda claro que no las marcan porque quieren Ujú, tener esa parte del instrumento de propaganda y creo que también así sirve mucho, ¿no? O sea, como, ujú. ay, bueno, Komarov es malo, entonces pobrecita Lara, o sea, como que mucho de estos claroscuro, blanco, negro, así, de tratar de poner las cosas Sí. medio estereotipadas, medio acartonadas, pero sí llegó un momento, por ejemplo, al final, digo que es una película de 1965 y un libro de Ujú. 1957, no siento que le debo spoilers a nadie. No, la verdad Bueno, no. Ya, este spoiler de plano, por favor, vayan a verla, ¿no? Ya al final, cuando Lara se va y le dice Komarov, oye, es que no va a venir. Y le dice ella, nunca iba a venir. O sea, él Ujú. no iba a venir, no sé por qué lo estás esperando, él nunca iba a dejar Rusia. Entonces, la actriz lo dice con una convicción como si todos nosotros debiéramos saber a qué se refería. Ujú. Y pues la verdad es que la película no lo deja claro ese amor por Rusia, al menos no No, para... ¿verdad? Esa es la No, parte propagandística, porque en el libro eso es lo que mueve a Yuri Shivago. Él como médico en la época zarista, él dice, pues es que no soy de la realeza y tampoco soy obrero, pero voy a hacer lo que pueda por Rusia. Y después de la revolución, él no entiende qué está pasando, pero dice, bueno, es que aquí es mi casa. Y de hecho, una de las cosas que sí no reflejan mucho en la película, que me rompe el corazón leyendo el libro, es que todos los personajes en el libro tienen como un ideal en particular. ajá. Como es un libro así muy, muy complejo en ese sentido, porque como que tienes que estar al tanto de las motivaciones de muchos personajes. Pero entonces, por ejemplo, Yuri Shivago tiene así el ideal del servicio a la gente. Y Ok, entonces a él no al principio de la película, pues él se hacen, por eso se hace médico, por eso se hace poeta, porque tiene que tener un outlet creativo para poder tener la parte práctica y concentrarse. ok. Y cuando llega la revolución, lo que le explica, en la película creo que lo ponen como una conversación con su medio hermano, Ujú. pero en el libro es una conversación con el esposo de Lara, donde tienen un heart to heart, donde, Ok. ajá, sí, y donde le dice, de Pasha, el de los Pasha lentes, tiene la cicatriz. la cicatriz, el de la cicatriz. Él le dice, es que lo que a ti te interesa es servir a la gente, pues la revolución comunista es para servir a la gente, es para ayudar a la gente. Habiendo visto la violencia de la guerra, Yuri Shivago dice, es que no lo veo, no entiendo, no veo, no entiendo cómo. O sea, si esto es ayudar a la gente, prefiero no. Y entonces pierde completamente su ideal y ahí es cuando empieza a marchitarse. Luego Lara, por ejemplo, al principio su ideal es la familia. Para ella de chiquita su máximo es su Ujú. mamá, que la llevó de Bélgica a Rusia y que es costurera y que está construyendo un patrimonio y entonces construir una familia para ella es así su máximo. Y ya de grande, cuando se da cuenta que así como vienen, ya ves como esto, no porque vaya a citar a Kim Kardashian en todos nuestros episodios, pero ya ves cuando hay una cita famosa de Kim Kardashian que dicen así de, los hijos son para siempre, pero los matrimonios, te diré. Buen punto. Sí, ajá, y entonces se da cuenta Lara, así de que así como se casó con Pasha y tuvo hijos con él y lo que sea, él así como viene se va. Y sorry, o sea, si hay algo más atractivo como luchar en la Primera Guerra Mundial, pues bye, hasta luego. Igual así enamorarse de Yuri Shivago, ella pensó, ay, aquí otra familia, y no, o sea, no sucede. Y entonces acaba incluso abandonando a su hija, de nuevo un spoiler de 80 años, pero Ajá. al nivel que su ideal se acaba, al nivel que abandona a su hija y que la destruye completamente, ¿no? Y otro ejemplo es Tonya, la esposa de Yuri Shivago. Ella también su ideal es como el deber hacia la familia, no tanto el querer tener una familia como Lara, sino el deber hacia la familia que ella Ajá. tiene, hacia el patrimonio, hacia Los como padres, ajá, como lo que toca. Y al final, ella es un poco un personaje más secundario, pero al final lo que sucede es que ella es la que emigra, ella es la que manda a todos a la fregada y dice, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me bye. voy a París, ¿no? Así que... Chao. Y que también hay una escena del libro donde Tonya y Lara tienen un heart to heart y que las dos dicen así como, bueno, pues que la familia es muy importante, ¿no? Y las dos como que dicen, pues sí, pero no, como que no, No. no tan importante, O sea, como que ya, ahora que lo pienso, creo que es la escena donde Lara le dice a Tony así como
creo que nunca tienen así como honestidad completa acerca de lo que sucedió durante la guerra, ¿no? Nunca le Ajá. dice yo soy la otra, Ujú. la canción de María José, o Ujú. sea, Prefiero ser su amante. ajá, la intuición no se equivoca, no, o sea, no a ese nivel, pero sí le dice así como, bueno, yo entiendo que tú estarías como muy comprometida con tu familia, ¿no? O sea, yo te cuidé a tu esposo para que estuviera bien, ¿no? O sea, aquí está, por si lo quieres, ¿no? Y que Tonya le dice, oye, la neta no, ¿eh? O sea, ya este güey como que no le gira la piedra, la verdad, quédatelo si quieres, ¿no? Casi, casi. En el de ella no lo exploran tanto, pero sí es no al nivel de tragedia de que acaba muerta y así, para nada, pero sí de que dices, órale, es que sí le destruyó algo que al principio de la novela te decían, es que esto es lo más importante. Y un ejemplo más burdo, por ejemplo, Komarovsky. Al principio es un capitalista, estafa a Ajá. todos, está así buscando dinero, 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 y al final acaba como burócrata soviético en Mongolia, en el puppet state comunista. Que a fin de cuentas lo que dice la novela, en mi opinión, es que el cambio de sistema que trae una revolución cambia el sistema dentro de las personas, ¿no? Cambia no solamente el cambio político, que es lo que en México estamos acostumbrados a ver como el resultado de una revolución, sino la forma de ver cómo funciona todo. No sé qué opines. Órale. Es que me dejaste pensando en un montón de cosas, pero ahorita quiero abordar un poquito lo que decías respecto a que Yuri quería ayudar a la gente y Pasha le dice, bueno, pues la revolución es para ayudar a la gente. Ujú, Y eso me hace reflexionar acerca como que de las dos maneras de interpretar la gente. Porque tú ujú, puedes hablar de, como que la revolución habla de la gente en abstracto, ¿no? El pueblo. ujú. Entonces el pueblo va a tener más derechos, el pueblo va a controlar los medios de producción, pero en el día a día la gente o las personas que conforman el pueblo quizás están sacrificando mucho de quiénes son, de dónde vienen, sus Sí, sueños, sus ideales, para que se dé ese otro ideal abstracto. ¿Cómo te diré? Siento, ¿no? Pensando en la escena esa donde Yuri regresa de la guerra y entra en su casa y su casa está llena de gente. Entonces, ujú, ¿qué cambiamos? Cambiamos que una familia vivía cómoda porque ujú, ahora 15 familias viven incómodas, sí, que de todas maneras vivían incómodas desde antes, nada más que ahora viven incómodas juntas, ujú, no teniendo absolutamente nada que ver. Y por otro lado, la otra cosa que me hace pensar, dos cosas. Una, ¿cómo pinta a las mujeres? Porque sí. las pinta de una manera, pudiéramos decir que protofeminista. O sea, La verdad, sí, esa es una de las cosas que yo rescato muchísimo del libro. De la película es más como celebrity culture, ajá, ¿no? Obviamente es Hollywood, pero en el libro los personajes mujeres son individuos, o sea, tienen motivaciones, les dicen a los hombres, es que tú no estás entendiendo, yo tengo que tomar decisiones, ¿no? Y que en el caso de Lara sí son decisiones que involucran como voy a abandonarme a mí misma por mi hombre, pero que te explican, es que para ella eso es lo que es importante, ella piensa que está haciendo lo que le toca, ¿no? Y sí te dicen así como, es que está bien tonta, o sea, ella de plano, o sea, sí pobrecita. está bien hombreada, entonces bueno, o sea, ¿a qué es orillada una, no? Sí. Ay, es que me gusta mucho en la película porque en la película queda como un diálogo del hermano de Yuri, que Ujú, dice, Yuri estaba súper perdido, ahí la única que sabía qué estaba pasando era su mujer. O sea, ujú, el que lo reconoce es este personaje, ¿no? Diciendo esa parte. Entonces, esa parte a mí me gustó. La película como que rescata muchas cosas muy humanas, pero sí, o sea, sí queda claro que el subtexto está ahí de ujú, que las mujeres son las que saben qué está pasando. Y la otra cosa que te quería comentar también en eso tiene que ver con lo que leí respecto al papá de Pasternak. ujú. El papá de Pasternak se llevaba con puro artista como Rainer Maria Rilke y era el retratista oficial. Entonces, la casa Ah, de Boris Pasternak estaba llena de poetas, pintores. ujú. Entonces, él conoce profundamente el carácter del artista. Yo creo que por eso puede hacer un Yuri Shivago entrañable o Sí. profundo, si no entrañable, ¿verdad? Sí, Este, entrañable no es, la verdad. Sí, al final de la novela sí queda uno pensando así como, es que, ¿cómo puede ser tan tonto? O sea, ¿cómo? O ni siquiera tonto, ¿no? No es una cuestión de ser tonto o inteligente, sino tan indeciso. Eso es lo que a mí me desesperaba muchísimo, que es un personaje que por la coyuntura histórica
está frente a muchas ¿Disyuntivas? decisiones, sí, está en Ujú. muchas disyuntivas, frente a muchas decisiones personales, ¿no? Que tienen grandes consecuencias. Y es el tipo que dice, bueno, pues a ver qué, no sé. Sí. Y entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque me hace pensar que para él es una historia muy personal, aunque no se dice, pero Ujú, sí se dice esa parte de que él en su infancia se la pasó entre puros artistas. sí. Entonces, no sé si a mí me lleva a pensar mucho, y conste que es una especulación, pero sí me lleva a pensar mucho de que para él esto es personal, para él es reflexionar sobre Ujú, lo que hubiera podido ser de esa gente que él conocía, o lo que hubiera sido de, o, además, él mismo es un poeta, entonces ujú. él mismo es un poeta que pasa por periodos de reconocimiento y también de rechazo por el régimen, y a mí yo me quedo con la sensación de que Pasternak dijo mucho más de lo que él se dio cuenta conscientemente que dijo. Creo que a todos los autores nos puede Ujú. llegar a pasar en algún momento, pero creo que en el caso de él es muy interesante justo por la coyuntura en la que escribe. Insisto, a mí lo que me gusta es esta parte de ponerle rostro humano a estos procesos históricos, porque es verdad, Yuri a veces es desesperante, pero Ujú. realmente tenemos la seguridad de que cuando tú estás en medio de eso, que todavía no se llama la Primera Guerra Mundial, que Ajá. todavía no se llama la Revolución Rusa, ¿habríamos sabido qué hacer? O sea, a mí sí me deja ese cuestionamiento de, ¿y yo habría sabido qué decisión tomar? O sea, sobre todo si a Ujú. mí eso me hubiera pasado en la adolescencia, más de un culatazo en el hocico por andar contestando al, o sea, me imagino, porque ese era mi carácter o el carácter de todos los adolescentes, no contestar. Aparte, para mí algo que me impacta muchísimo es el cambio administrativo con el que tuvieron que lidiar, porque yo pienso a veces así de, si hubiera un cambio del calibre que fue el cambio de la Revolución Rusa, ¿cómo sabe uno cómo reaccionar, no? ¿Cómo, qué haces así más allá del día a día? Que ahí, por ejemplo, lo de el incidente en el que se roba madera y que le dicen es que es Así ilegal es. robarse madera y él dice, pero ¿por qué? O sea, mi hijo tiene frío y le dicen, porque no todos tenemos la misma cantidad de madera y esta injusticia ya no va a ser tolerada. Y él nomás no comprende, o sea, dice, es que, ¿cómo? ¿Qué? O sea, no tengo los elementos y la verdad a mí sí me impacta pensar en eso de decir, ay, pero es que, o sea, puedo verlo de que pues los están obligando a compartir. ¿Por qué no quiere compartir? O sea, sí, hay una parte de mí que piensa eso y hay otra parte de mí que piensa, pero es que pues sí, viendo por el número uno, ¿qué hace uno? No, es que, por ejemplo, y yo lo veo de otro punto de vista, o sea que la injusticia que es tolerada es que todos nos muramos de frío. Hombre, qué bien, qué práctico, También, qué sí, útil. exacto. Sí, Gracias. que también eso sale, sí sale en la película, ¿no? Que bajo la nueva coyuntura, pues hay gente que sí está disfrutando sus 5 minutos de poder, ¿no? De poder decirles a los burgueses, ahora yo vivo en tu casa, hazle como quieras, ¿no? Aquí nadie va a ayudarte, o sea, tú las llevas de perder. Y hay gente que sí le gusta eso, hay gente que esa es su reacción a un cambio administrativo o a un requerimiento del gobierno. Ay, no, la verdad, sí, súper heavy todo esto. Ahorita que decías de la relación de Pasternak con su propia novela y su propio personaje, él fue un autor muy censurado en vida, entonces no hay mucha información acerca de su propio punto de vista. Se tiene el punto de vista como de su familia, después que dieron entrevistas como especulando acerca de su punto de vista. Y sí están de acuerdo con lo que tú dices, de que es altamente probable que Yuri Shivago haya sido un autoinsertado de cómo él experimentó esos cambios tan grandes, teniendo una sensibilidad artística y no mucha sensibilidad como política de autopreservación, de competencia. Entonces, eso sí hay, pero también creo que un resultado que tal vez no fue a propósito y tal vez sí, fue un estudio súper interesante del individualismo. Todos los personajes tienen esta faceta individualista que les da resultados mixtos y que en realidad creo que esa es la crítica que pone el libro, que es, si uno es individualista, claro que le va a sonar extranjero esto de ayudar a la demás gente, ¿no? Claro que un proceso que afecta a todos te va a sonar así como, pero eso cómo me afecta a mí, como tipo locuras del emperador, ¿no? Pero podemos Ajá. volver conmigo, o sea, en qué momento me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer y por cuándo voy a estar yo contento, ¿no? Ahí yo no sé si es mi propio individualismo hablando, porque también ponte Ujú. a pensar, este hombre viene de servir de la guerra, viene de vivir en condiciones Sí. horribles sirviendo a su gobierno y regresa y el gobierno tomó nuevas decisiones que él no cuestionó ni rechazó Ujú. ni nada, o sea, se sacó de onda, pero no, a lo que voy es,
en ese sistema no hay tolerancia, no hay No. apertura, no hay flexibilidad para decirle, bueno, amigo, estás un poco tonto porque esto es nuevo para ti, pero mira, Sí. estas En lo son que las agarras la reglas. onda, ¿no? Ajá, no lo hay No. un rechazo, hay pues un odio que quizás también viene de esos resentimientos de clase, ¿verdad? Más antiguos. Ujú. Pero por eso, justo por eso, por la complejidad de esos fenómenos, es que me parece que la historia vale mucho la pena. O sea, independientemente de las cosas que puedan gustar o dejar de gustar, creo que hace pensar. Y eso es Ujú. lo que me parece muy valioso de Doctor Zhivago. Oye, y una escena que no puedo dejar de comentar porque me encantó por lo humana y lo ridícula que es al mismo tiempo. Ya ves que hay una escena donde Yuri va y se despide de Lara porque pues la otra está embarazada y Ajá. ya tocó la panza que patea y no sé qué, ¿no? Ujú. Entonces va y le dice, es que querida, te tengo que dejar. Y la otra, pues sí, está bien, pues me tienes que dejar, o sea, Ajá. claro, tu Pues esposa. sí. Y Ajá. él, pero me voy a ir. Y ella, pues sí, te vas a ir. No Con tu me crees. esposa. Ajá, y ella, no me crees. Y la chava, no, me dio tanta ternura porque, o sea, digo, nunca he estado en esa situación, Ujú. pero como que de alguna manera me pareció que era una cosa muy real, o sea, que pudiera llegar a ser muy real, ¿no? Sí, claro, ajá, nos vemos mañana. Sí. Y es que eso sí lo refleja, ¿no? Como ya para cuando sucede eso, pues Lara sí está así como, mira, seré muy de la familia, lo que tú quieras, pero mi marido no logro dar con él. O sea, ya, ¿en qué se supone que crean? ¿En los hombres? Por favor. O sea, eso sí, está muy padre, la verdad. Sí, y es que también el otro libro que, o sea, ya lo mencioné, ¿no? El Maestro y Margarita. Es el Ajá. único otro libro que he leído que tiene que ver con la Revolución Rusa de esta manera y es completamente diferente. Es surrealista, es fantasía, o sea, ese sí es otra cosa. Y entonces ahí cuando hablan como de la fortaleza y de cómo sacarte de onda con el proceso histórico y así, tiene más que ver como con la moralidad y con las figuras fantásticas que salen y creo que es una exploración completamente diferente, que aquí, como tú dices, es 100% humana. Eso se me hace padrísimo. Digamos que al terminar de ver la película no me dejó intacta. Ujú. Yo creo que por eso es que te pedí que adelantáramos esta sesión, porque como que quería tener la oportunidad de utilizar la emoción que había producido, de utilizar la reflexión que había producido en mí esta película, porque te digo, no, pues no pasa la historia como una de mis favoritas, pero Ujú. eso no Eso importa. quería escuchar. Oye, y a todo esto, como pregunta así como para cerrar, dentro de los libros así que han ganado premios Nobel, ¿no? Que son así famosos por eso, y las Ajá. películas que han ganado Oscar a mejor película, ¿no? Estas películas y libros de prestigio. ¿Cuáles son los que, si es que hay, los que sí sientes así como la cosa, así como, ay, ese debería leerlo de algún momento? Esa debería verla en una de esas, así. Excuso informarle, compañero, que no poseo ese sentimiento de ¿No tienes ese respeto, sentimiento? Ay, qué de, suerte. Yo siento, yo me estoy librando de ya menos, pero la verdad, gran parte de mi vida sí he sentido como esa presión de decir, o sea, no todos, no soy de esa gente que dice, tengo que ver todas las películas que han ganado mejor Ujú. película, porque hay algunas que están de flojera, pero, o sea, que yo sé que están de flojera, a priori. Entonces, que digo, esa no la voy a ver. Pero hay unas que sí he pasado años de mi vida pensando, ay, esa debería verla en algún momento, esta sí, este libro sí toca, como que sí. Mira, no te voy a mentir diciendo que nunca he sentido nada. Siempre trato de leer por lo menos un artículo o una poesía del premio Ujú, Nobel. O sea, lo procuro, pero me acuerdo mucho cuando ganó un poeta que se llama Thomas Tranströmer. Entonces, ujú, cuando yo leía a Thomas Tranströmer, para empezar, el trabalenguas de aprender a decir su nombre. ujú, Para seguirle, consigo los dichosos poemas, pues son una traducción, lo leo y luego digo yo, esto no se ha de parecer ni de lejos a lo que el señor escribió, porque esta cosa no tiene ni rima, ni ritmo, ujú, ni nada. O sea, no se siente la lírica. Y también llegó un momento que dije, ¿qué estoy haciendo? Y también, lo que sí también ujú, quiero decir es que sí tengo esas cosas. Pues, por ejemplo, yo no descansé hasta que pude leer El Quijote, aunque El Quijote no hubiera ganado ningún premio, porque dije, ujú. sí lo tengo que leer, o sea, Yo, no, yo nunca lo he terminado.
He llegado como a la mitad y no. Sugiero el audiolibro, fue lo que funcionó para Ay, mí. mira, Cuando sí. alguien me lo platicó, me pareció muy simpático. Mira. Y no sé, fíjate, también me quedé pensando en que sí tengo, o sea, por ejemplo, ver Psycho, ver Casablanca, esas sí fueron como, esto Ujú, necesito verlo. Sí, sí tuve en algún momento, pero como que ujú, me detuve en ciertas y fueron muy satisfactorias, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú, yo Psycho, la original, la vi en la orillita de la cama todo el tiempo, entonces ujú. me encantó, la súper disfruté. Ay, qué guapo es el hombre que sale en Psycho. Ahora que lo mencionas, ay, hablando de, no tocamos el tema de qué guapo es Omar Sharif en Doctor Shivago, no manches. Guapísimo, Ay, no. guapísimo. Ese es el único contexto en el que había logrado tener conversaciones sobre Doctor Shivago, que es que en algunas ocasiones conocía así de que a la mamá o a la tía de algún amigo y mencionaban así de que, bueno, guapísimos como Omar Sharif, y yo les decía, en Doctor Shivago, y me decían, claro. O sea, esos ojos, o sea, no puede ser. Porque sí, es guapísimo, es un hombre precioso, pero Sí, definitivamente, además su presencia escénica y siento que sí le imprime esa melancolía rusa, a pesar de ajá. que Omar Sharif es pues cero ruso, ¿verdad? No sé, no, en el caso. Ay, bueno, pues me encantó esta conversación, Geo. Muchas gracias. Un placer. La verdad es que hay veces que necesito un pequeño empujoncito para acercarme a ciertas historias y lo agradezco en este caso. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.